Para todos los que están conectados por Facebook y por Zoom, empezaremos en 2 minutitos. Yo creo ya, ¿no, Anita? Ya son las 5:01. Muy buenas tardes para todos los que están conectados, tanto en Facebook como en Zoom. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra plataforma de la Keile. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Bienvenida, como siempre, con un tema súper interesante. Gracias, Anita. Gracias, Raquel. Gracias a la Keile y a todos los que se tomaron este tiempo para hacer este recorrido por un poquito de la prensa en Yiddish, que estuve revisando los años 31, 32, un poquito del 33, y toda la información que uno puede encontrar en estos anuncios es increíble. Yo los empecé a revisar hace muchos años cuando estaba apenas no planeando, pero ya había yo empezado con los tours, con los tours al barrio judío en el centro histórico, y me di cuenta que la sección de anuncios del periódico en Yiddish Der Weg, aunque hay otros, pero ese fue el que yo me puse a ver, que tiene mucha información, porque estos anuncios tienen direcciones. Entonces dice lo que había ahí, pero dice dónde estaba. Entonces te sirve para trazar prácticamente una ruta en el mapa del centro histórico. Pero luego vi que no nada más tiene direcciones, que tiene mucha información que a mí me ha servido para conocer un poquito más toda esta presencia judía en el centro histórico.
Entonces, bueno, primero sí me encantaría agradecer al Centro de Documentación porque tienen el resguardo de estos periódicos y esto es un tesoro que de otra manera pues no se podría encontrar. Y bueno, pues vamos a ir viendo cómo se van entrelazando estas historias. Y van a ver ustedes cómo hay muchos temas. O sea, vamos a tocar muchos temas, empezando por el tema del trabajo. O sea, se ve mucho de los trabajos que hacían los inmigrantes y algunos ya no eran inmigrantes, ya estamos al principio de los 30 y vamos a ver cuestiones de arte, literatura y teatro, vamos a ver cuestiones de organización comunitaria, vamos a ver muchos temas. Entonces, voy a empezar, todo va a ser sobre imágenes y al final, si ustedes quieren anotar sus preguntas o sus comentarios en el chat o mandárselos directamente a Anita o a Raquel, ya al final los podremos contestar con muchísimo gusto. Entonces, bueno, ¿de dónde salen estos anuncios? Obviamente los periódicos viven de sus anunciantes. Para que exista un anunciante, pues tiene que haber una situación que le permita pagar el anuncio. Entonces, ya no estamos hablando de los inmigrantes que cargaban sus mercancías ahorita me regreso, pero quiero enseñarles estas imágenes de estos pues inmigrantes que en su gran mayoría, aunque tuvieran una profesión, aunque tuvieran un trabajo más estable en Europa o en otros países de los que llegaron, ya no estamos hablando de ellos, de que traen la tienda encima del cuerpo, porque ya se están anunciando. Entonces, ¿dónde están los artículos estos, los anuncios? Hay en otros periódicos, pero yo me basé en este que se llama El Camino Oderbeck, que se empezó a publicar en México en el año de 1929 y que fue, pues como lo dice su nombre, un camino que le ayudó a los judíos Ashkenazim, o sea, sí realmente vamos a hablar casi todo este encuentro de la presencia que llegó de Polonia, de Rusia, de Lituania, los que leían este idioma, el yiddish, los demás pues no lo podían entender. Vamos a ver que muchos de estos anuncios son bilingües ya con el español, pero realmente esto era para el público ashkenazi. Y entonces va trazando un camino ideológico, aunque ellos se consideraban no políticos, pero podemos encontrar en los anuncios y de acuerdo a las actividades que están anunciando, pues que hay algunas cuestiones ideológicas que se dejan ver y también el mismo periódico tiene una dirección. Por ejemplo, aquí, Guatemala 78 y Guatemala 76, que es, bueno, yo sé que ahí el licenciado que se apellidaba Ramírez, y vamos a ver una foto de él en adelante, él también estaba en Guatemala 76, una vecindad. Entonces, es muy probable que en su despacho se escribiera este periódico y si no en el cuarto de al lado. No es de que fuera toda una empresa como ahorita el Reforma o la Jornada. No, 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 eran muy sencillos y muy simples estas apariciones, pero costaban un trabajal. Su creador y el que estuvo trabajando con colaboradores, pero el nombre más importante de esta publicación era Moshe Rosenberg, un inmigrante a su vez, y que pues tenía su equipo de colaboradores, pero como hoy realmente no tenemos tiempo de hablar mucho sobre este tema de la prensa israelita y demás, solamente me voy a basar en estos años que aparecen en Terbe, por ejemplo, luego se cambió a Academia 36. Esto es muy bonito. Seguramente aquí hay mucha gente que no lee Yiddish. Yo no leo Yiddish, pero puedo leer Academia 36, de derecha a izquierda. Y luego tuve gente a quien agradezco al final, que fueron mis traductoras y que les voy a agradecer siempre, porque de otro modo yo no tengo la capacidad de leer en Yiddish. Pero entonces aquí anuncian ya en otra dirección a la que se habían mudado, en Academia 36. Y de aquí es de donde salen los anuncios. Entonces, como les decía, son en un principio, cuando llegan los inmigrantes en 1921, 24, 26, 28, la gran mayoría se dedican a esto, a las ventas de cosas, de schmates, de corbatas, de calcetines, de navajas de rasurar, estampitas de santos también, ¿no? Mi abuelo y muchos otros abuelos también, lo que hubiera y lo que se pudiera vender.
con las 3 palabras en español que tenían, con muy pocas posibilidades, fueron poco a poco trabajando, ahorrando cada centavo para poder traer al resto de sus familias. Luego pudieron ascender, ¿no? Vemos este personaje, el señor Dweck, con un ayudante mexicano, probablemente de Oaxaca, probablemente de Veracruz, inmigrante a su vez, que le ayudaba ya a cargar con la mercancía, a traducir ciertas palabras, a saber qué puede comer, qué no puede comer, quién le está ayudando, quién lo está transando, en fin, estas imágenes tan especiales. O aquí que vemos al abuelito de mi amigo Jorge Berkovich, el señor, creo que era Ritz, y que está vendiendo afuera de un mercado su mercancía. Estos ya eran como pequeños ascensos, o los que empezaron ya a incursionar en un cuarto de la vecindad y luego en uno más grande, y luego empezaron a abrir fábricas de costura, de abrigos, de ropa interior, de ropa exterior y de todas estas cosas que pues ya les permitieron crecer un poco. Y es cuando ya vemos estos anuncios, no antes. Entonces, por ejemplo, la gran bonetería. Sabemos que hoy muchos jóvenes no tienen idea de lo que quiere decir esta palabra, ¿no? Como que creo que ha estado un poquito en desuso, pero una bonetería es la que vende todas estas cosas de ropa interior, de calcetines, y vemos el anuncio, además de que muchos están ubicados en Jesús María precisamente, esta tienda que pertenecía a Kopczynski y, aquí me estoy tapando yo, Tinovitsky, y fíjense, el teléfono, era una compañía de teléfono, o dos, estaba la Ericsson y estaba la mexicana. Y entonces dice, nuestro nuevo negocio está equipado con el más grande surtido de medias, calcetines del país y fuera. Sweaters, esto es precioso, ¿sí? Porque son palabras en inglés o en español escritas en yiddish. Las vemos, por ejemplo, miren, aquí dice ropa interior. Esto es precioso. O sea, son palabras en español, pero escritas en yiddish. Vemos sweaters, manteles y bonetería en general. Los precios más baratos, obviamente, el mejor trato. Quieres asegurar que tu compra es mejor que la que ofrece la competencia y estar seguro que te vendemos más auténtico, compra a nosotros. Entonces, en estos anuncios además vemos cómo era su lenguaje, cómo lo hablan. Y además bolso, COD, que quiere decir cobrar o devolver, y depósito al banco. O sea, ya vamos avanzando. Y pedir una lista, o sea, listed de precios. Esto es precioso. Esta foto, que es la mamá de Haya Torenberg, que muchos conocerán por acá, no es esa bonetería, es otra que estaba en la calle de Correo Mayor. Eran vecinos de libaneses, sí, que esto también era importante, y los libaneses tenían también sus anuncios en árabe. Y bueno, nada más para que vean una bonetería en una foto preciosa en el centro. Aquí vemos otra, ¿no? El tigre. Yo tengo en Justo Sierra una de estas maletas, que es con lo que llegaban muchos de los inmigrantes a México. Yo no sé si la alcanzan ustedes a ver, pero era como un closet itinerante. Y entonces aquí venden estas cosas, artículos de piel, tenemos un lote de mercancías y ellos están en Plaza de la Constitución número 29. O aquí, que también en español dice Relámpago. Muchos de estos nombres a lo mejor los heredaron de negocios mexicanos que ellos adquirieron y no fue el nombre que ellos les pusieron. Pero vamos a ver también nombres de tiendas que tienen que ver con la nostalgia, que tienen que ver con lo que ellos no querían olvidar, con sus lugares de origen. Ahorita lo vamos a ver. Pero entonces aquí vemos al señor Hinich en su tienda Relámpago, donde venden camisas. Es muy bonito cuando uno encuentra un anuncio de una tienda que tiene que ver con lo mismo. Aquí la Sirena en Pino Suárez dice, ganen dinero, solo pueden si compran camisas en la fábrica moderna La Sirena en Pino Suárez. Prueben la hechura y las telas, nuestra calidad y la hechura garantizados. Exijan nuestros precios de cualquier otra calidad, camisas y juegos, y se van a dar cuenta que somos honrados y baratos. Y aquí hay una palabra en inglés que está escrita en letras en yiddish que dice tus pedidos solo en cash, ¿ok? Bueno, ¿y esto qué quiere decir? Habla de que
puedes ganar dinero si vas a esa fábrica, compras la mercancía y la vendes, la revendes. Bueno, este anuncio de la Sastrería Colombia es del señor Saúl Krause. Y Enrique Krause, que es su nieto, tiene un escrito hermoso que se llama México en dos abuelos. Lo pueden encontrar en internet, donde dice de esta sastrería, dice que el abuelo era de historia, de ideas izquierdistas, que los clientes llegaban y platicaban mucho con él también, y que en algún momento él, hermano incómodo del momento, que era Maximino Ávila Camacho, llegó a la sastrería ahí en la calle de Colombia y pidió por metro para que le hiciera muchos trajes y le dijo, es que señor Krause, usted es el mejor sastre de México, por favor dígame, pídame algo, lo que usted quiera, si quiere le doy una gasolinería. Y que el señor Krause dijo, mándeme clientes, con eso me doy por bien servido. Y entonces aquí el señor Krause nos hace del conocimiento a todos que su sastrería se cambió de Colombia 1 enfrente a Colombia número 2. Al mismo tiempo les comunico que la agrandé y hago los mejores trabajos y doy las mejores facilidades. Con respeto, Krause. Aquí está The New York Style, la fábrica de corbatas del señor Kleinberg. Como ven, ahorita estamos en el ramo de la ropa que era el más común. Corbatas, bornetería, camisas, trajes, ¿no? Y aquí se dice la fábrica de corbatas más grande de México. Tenemos el depósito con el más grande y bonito surtido de corbatas a los precios más baratos. Vengan y convénzase. Y aquí hay otro elemento que dice, atención, provincia. Exijan ejemplares y precios. Los pedidos por COD y reembolsos son rápidos. O sea, nos están diciendo que hay judíos viviendo en provincia. Esto lo vamos a ver repetido en muchos anuncios. Y bueno, pues son estos no comunidades, pero sí núcleos. En San Luis Potosí, en Zacatecas, en diferentes ciudades de Veracruz, donde había núcleos de judíos que cuando ya era hora de educar a los hijos y en otras cosas importantes donde no encontraban lo que necesitaban en provincia, se venían al Distrito Federal. Pero en un principio mucha de su actividad fue pues también fuera de la Ciudad de México. Tenemos, por ejemplo, estos que nos hablan de otras cuestiones que tienen que ver también con ropa, ¿no? Como la de Colteniuk, de Casimires del país y extranjeros, pantalones hechos y camisas de toda clase. Aquí está mucho en español, menos en yiddish, la Casa Chayet, que también son fabricantes de toda clase de ropa interior. Y bueno, es interesante también, lo van a leer en español. O El mundo de Kalik y Zanan, que es un taller que está en la calle de Academia, que era una calle llena de actividad judía también. Este tiene un nombre, pues hoy diríamos muy desafortunado, ¿no? La marca registrada KKK. Dice el mejor chifón de hilo en México, que era de Tabachnik. Pero lo bonito también es que lo que venden es hile, o sea, hilo, pero idishizado. Aquí está. Hile chifón, hile, ¿qué dice? Escocés, de Escocia, y medias de seda pura americana de la marca Triple K. Solamente lo encuentras en el depósito de Tabachnik y compañía, que está escrito Comp, con un punto acá. Comp. Ok. Bueno, las sedas Darzón, que es una fábrica también de tejidos de articela, que como ustedes sabrán, pues los judíos fueron fundamentales en la creación de estas fábricas que antes no existían y que fueron muy importantes hasta la apertura a los chinos, que pues le dio en la torre a muchas de estas fábricas. Pero todo esto empezó en cuartos de vecindad, donde la mesa donde se hacía el desayuno se vaciaba cuando los niños iban a la escuela, y en esa mesa se extendían las telas, se cortaban los patrones, se cosían las ropas, se iban a vender. Luego esa mesa era la mesa para hacer la tarea, para la cena, para todo. Y al otro día igual. Así empezaron en esos pequeños cuartitos. Bueno, tenemos la calle de Uruguay, que también está totalmente en el barrio de La Merced. Ahí dice Estilo París, la vieja conocida fábrica de camisas, y fíjense cómo dice aquí, juegos, ¿sí? Deben de ser conjuntos, me imagino. Trabaja siempre con valiosas telas según el muestrario. Siempre un gran surtido, haga un pedido de muestra o visítenos cuando vengan a México a comprar mercancía. O sea que mucha gente seguramente
como lo hacen ahorita todavía. Me ha tocado estar en la calle de Jesús María y ver familias de menonitas comprando mercancía para llevárselas a Chihuahua, por ejemplo, ¿no? Esto, pues la ciudad y el centro es donde se compra todo. Y vemos estas otras marcas. Aquí, pues el nombre seguramente lo adquirió el señor Emilio Afif, se llama El Rosario, y dice, escuchen, fabricanten. Quieren ganar dinero, utilicen para sus máquinas textiles. Esto está un poco confuso. Solo lana o lino, algodón de primera clase que pueden conseguir en el depósito El Rosario. Y aquí vemos otro anuncio que dice Banda Redonda Jackie, es una marca, y entiendo que es algo para las máquinas de coser, y entonces te ponen que el rol o el rollo cuesta 13.50 pesos, de 30 metros, de 6 milímetros, etcétera. Entonces, y aquí se coló un anuncio más chiquito que me encantó, que dice Tacuba 13, vengan a aprender bailes de salón, al salón de bailes de Tacuba 13, pegadito a Tacuba 15, del que claro que al ratito vamos a tener menciones porque era fundamental. Y otras tiendas, una por ejemplo de sastrería militar y civil de Meyer y Vishniak, equipos paramilitares en Correo Mayor, o aquí el señor Beckman y Kramerman, que tienen una fábrica de cinturones, bolsas, carteras, pecheras, collares y todo esto que está en yiddish y en español. Bueno, vemos aquí al señor Kramerman, que dice en su carta migratoria que él tenía en Colombia 42 una referencia. Aunque esta fábrica estaba en, no veo la dirección. Bueno, y aquí también relacionado a la industria de la ropa, botones y hebillas de Brueggermann y compañía, la fábrica de ligas y tirantes Varsovia en Mesones, la de cierres Relámpago también en Uruguay 112, Alaska ya estamos cambiando un poquito de giro. Estos hacen colchones y colchonetas también en la calle de Uruguay. Y esta es divina, que además es en Jesús María 3, que era una calle icónica, en la que estuvo en una época, después de este anuncio, el Talmud Torah Yavne, donde luego nació la Yavne en 1942, pero esto es 1932. Entonces, 10 años antes, hay un señor que se apellida Ber, que dice, remate, por viaje, líquido al costo y más barato. Pullmans, diván, cheslong y todo el trabajo de tapicería en la tapicería de Varsovia del señor. Aquí dice Varshever, aquí sí está en yiddish, ¿sí? Pero dice tapizerei. Entonces es una cosa muy, muy linda ver cómo estas palabras en español se van yiddishizando y por el contrario también. Bueno, la casa Lasky en 5 de Mayo, que era una zona más elegante, vende candiles y todas estas cosas. Dice, si lámparas bonitas quieres tener, a Lasky debes ver. La casa belga de Isaac Sorokin, los Pullman confortables de el señor Grappa y sus hermanos en Salvador, también en el barrio de La Merced. O los Lisker, que hicieron una tlapalería en la que vendían, entre otras cosas, o sea, tienen también accesorios y refacciones para automóviles Ford y Chevrolet, o sea que ya también empieza a haber más coches en la ciudad, y también ellos vendían pólvora, lo cual fue quizás la causante de un accidente terrorífico, que cuando se mudaron, aquí estaban en Jesús María 28, ¿sí? Aquí, esta es la tarjeta del señor Lisker, que también vende pintura Sherwin Williams. Luego se cambiaron, aquí está, a Corregidora 45, perdón. Y en Corregidora, pues no se sabe si fue un cigarro que apagaron o qué. El caso es que hubo una explosión y hubo 8 personas que murieron en Corregidora 45, incluyendo a uno de los hermanos Lisker. También los Husitman hermanos tenían ferretería, lapalería y cristalería en Corregidora 49, eran vecinos. Y aquí vemos todo lo que vendían: vidriería, papel, pintura.
todos los mejores flits y todo lo necesario del ramo de ferretería, tlapelería, lo encuentra con nosotros. Dice, preparamos los mejores colores de pintura. Entonces, bueno, ya en los años 30 vemos la diversificación, ¿sí? Y estos anuncios nos ayudan a entender la diversificación. El señor Max King dice, ¿necesitan navajas para rasurar? Solamente compren de buena marca. Las navajas de rasurar Ideal Café, registradas, aquí dice registrir, son las mejores y las más importantes, o eso es lo que entendió mi traductora. Cada navaja está garantizada. Dice, con Ideal Café siempre van a estar contentos. Tenemos en el depósito la mayor selección de todo. Fantasía y peines especiales, mancuernillas, botones, boquillas, cadenas, anteojos, cepillos de dientes, cadenitas, espejos y mercancía en general. Bueno, esto que es el fonógrafo del señor Rafael, anuncia que venden todos los instrumentos musicales, gramófonos, discos de la mejor música judía y de cantos litúrgicos. Venga y compruébelo. Es precioso, porque bueno, pues vemos que era este tipo de música la que se escuchaba con estos grandes discos, no era todo lo que conocemos ahorita de Spotify y demás. Y bueno, tiene su parte estética también estos anuncios, porque aquí está el perro de la RCA Víctor, pero aquí está una pareja bailando. Por otro lado, también estaban los que fabricaban fumadas y realzadas, las cajas plegadizas, y el señor Michnowski, que en Loreto número 7 hacía también instalaciones eléctricas. Había de todo. O el señor Royzen, que ya era peluquero desde Europa y que aquí anuncia que en la esquina de Moneda y Correo Mayor tiene limpieza y buen trato de personal competente y tienen cabinas especiales para damen, o sea, para damas, para mujeres. O Podlipsky y Domashevitsky, que anuncian su carpintería, que dice que es la primera carpintería de judíos en México. Quien nos ha dado trabajo está seguro que no escogería ninguna otra carpintería. Somos honrados y puntuales. Si quieren quedar satisfechos con nuestro trabajo, recuerden esta dirección. Y como dice dirección, dice address. O sea, en inglés, médicos o dentistas, como esta clínica dental que estaba en la calle de Uruguay número 3, como este que resultó ser un tío lejano mío en Pino Suárez, como este otro Rosenthal o el dentista ruso Gersh Gorin en Corregidora, donde había muchísima actividad judía en esa calle de Corregidora, y este que dice que el consultorie del dentista Jacob Glantz, que es icónico, ¿sí? El poeta, pero que también fue técnico dental. Jacobo Glantz fue amigo de Diego Rivera. Mintz estaba, aquí está la foto, en Corregidora 20, es el papá de Raquel Mintz de Friedman, fantástica, que ojalá nos esté escuchando porque tiene unos materiales increíbles y ella me compartió estas fotos cargadita en los años 20. Bueno, había también judíos que se dedicaban a la cuestión farmacéutica. Aquí vemos, por ejemplo, una foto única, ¿no? Porque pues era la época en la que pocos se sacaban fotos, nadie tenía realmente una cámara, y que esta farmacia era del señor Benjamín Joffe, que aquí se ve, me parece que es la esposa, y es la Farmacia y Droguería Europea en la calle de Corregidora número 20, pero luego se cambiaron, si no me equivoco, a Donceles y la foto corresponde a la otra.
Aquí está, la sucursal está en la esquina de Allende y Donceles. Y recordemos que antes las farmacias eran espacios donde a fuerzas había una banquita, nadie llegaba y pedía algo, deme esto o agarraba algo, sino que traían una receta, se las tenían que preparar y luego había que regresar por ella. Entonces, bueno, aquí se anuncia esta farmacia y droguería europea o, perdón, esta otra que dice, es la misma, es la de Corregidora 20, pero cuando tuvo a otro responsable que era el profesor Abraham Marcus, titulado en la Universidad de Kazn, en Europa. Y dice, escrupuloso despacho de recetas atendido por profesores titulados, extenso surtido de medicinas, de patente, perfumería, etc. Entonces, este es otro ramo que también encontramos entre los judíos que llegaron de fuera, ¿no? Por ejemplo, el doctor Yavnosson, universidades de París y de la Nacional de México, él estaba en Madero y dice que tiene en Yiddish con 10 años de práctica en Europa y médico general que atiende a niños y a señoras. Pero también está este Marcos Goodson, que graduado en la Universidad de Nueva York, Suiza y Alemania, profesor de anatomía en Los Ángeles, especialidad en internista y oftalmólogo, ¿no? Y él pone sus horarios de 10 de la mañana a 1 y de 4 a 7 y media, porque claro que era la época de las siestas. Todo el mundo echaba siestas. Y esta doctora no judía, pero que en el periódico de los judíos, porque es una partera y ofrece un trato sin dolor. Entonces seguramente tenía clientes de la comunidad, aunque sabemos que había parteras judías también. Bueno, este ramo, el de los que eran abogados y tramitaban o ayudaban en cuestiones de trámites, eran fundamentales, porque muchos todavía necesitaban traer familiares o necesitaban hacer naturalizaciones, papeles de migración. Y entonces el señor Brit, en Corregidora 16 también, dice que arregla rápidamente y con completa garantía los asuntos de migración y las naturalizaciones, pero también está el bufete técnico legal de el señor Berlinsky en Academia o esta oficina central para tratar toda clase de asuntos administrativos, ¿no? También patentes y marcas que muchos ya empezaban a tratar. Y bueno, habla este señor Letaif y Chami, que no son Ashkenazim, están ofreciendo sus servicios también acá. O que se llama Markenson, que me encanta este aviso y lo uso cuando hago el tour porque siempre entramos a la vecindad que está en Academia número 9, donde él estaba, entre otras cosas, y dice, todos los rumores de mi partida de México, dice, están adelantados en Yiddish, pero yo le puse que son infundados. Mi buró jurídico funciona como antes y como siempre en Academia número 9, toma una nueva solicitud y la lleva hasta el final. ¿Sí? Entonces, bueno, pues imagínense qué importante en una situación en la que no conocemos bien el idioma, no conocemos cómo funcionan las leyes, todavía extrañamos nuestros lugares de origen porque México es muy ajeno y muy diferente a lo que conocemos, pues tener a alguien que habla nuestro idioma y que nos puede orientar, nos puede ayudar, pues eso era sumamente importante. Ahora, se anuncia como el Yiddisher Bureau, ¿sí? Y es de B.L. Ramírez. Era un abogado muy importante, es Baltasar Laureano Ramírez, porque este señor es de los fundadores de la comunidad en Vallejo, ¿sí? De la gente que después de que termina la Inquisición y después de que termina la colonia, empiezan a buscarse unos a otros y que trazan su origen como parte de los expulsados de España, que llegan a México, a la Nueva España, que sobreviven a todos estos horrores y que son judíos que tienen una comunidad a principios del siglo XX. Y entonces él, que ahorita vamos a ver una foto de él, ofrece, y como les decía muy al principio, en Guatemala 76, que es donde se hacía Beck, él era ayudante y colaborador de ese periódico. Entonces es muy interesante pensar que a lo mejor estaba en su despacho donde se hacía el periódico
o al lado. Y dice, si usted desea resolver todos los asuntos jurídicos y administrativos de forma confiable y puntual, diríjase al Buró Jurídico Administrativo por este abogado. Y él también dice, a mis clientes y amigos les comunico pues un cambio de domicilio en Academia 36, que es el otro lugar a donde se mudó el Derbeck, como si se acordarán al principio. Entonces, seguramente era en su buró donde se hacía. Y dice dónde atender cualquier asunto jurídico. Esto es precioso. Aquí lo vemos a él. Él es el abogado Baltasar Laureano Ramírez. Él es Jacob Glantz y otras personas de la comunidad de Vallejo, que pues esta es toda otra historia que habría que contar en otro momento y que yo vaya a escucharla porque yo no la podría contar. Bueno, este otro también es hermoso porque vemos un barco, vemos la agencia de Goldman en Madero, donde se venden boletos de barco en la compañía judía más antigua que existe desde hace 3 años y es conocida por todos los judíos de México. Está relacionada con todas las sociedades de barcos europeas con buenas condiciones y también se puede pagar con cash a los mismos precios que con las compañías directamente. Pero no nada más venden los boletos, también preparan todos los papeles y las visas, toda la información la damos gratis. Y entonces dice, antes de que compren los boletos para sus familiares, si necesitan viajar a Europa, también hacemos sus papeles sin costo. Y los seguros, seguros de vida, seguros contra incendios, o sea, todo esto pues era también muy importante para la gente que no entendía mucho de estas cosas y que pues había alguien, eso daba mucha tranquilidad. Y entonces pues aquí vemos una foto de una familia en el barco Mexique, que aquí también en el periódico vemos un anuncio de la compañía transatlántica de la French Line y que ofrecen, dice, si quieren viajar a Europa, aprovechen la oportunidad de viajar con el barco Mexique. Sale de Veracruz el 6 de noviembre de 1933 a España. Solo dura 11 días desde Veracruz a San Nacer, que era el puerto por el que todos se embarcaban. Si quieren llegar a Francia, son 13 días. Este barco está totalmente renovado y tiene todas las comodidades en todas las clases. A mí me parece raro que anuncien los pasajes a la gente que fue a Europa. Era mucho tiempo, era muy tardado, era muy costoso, pero bueno, hubo quienes tuvieron que ir a regresar y ojalá no fueran muchos en este año de 1933 que se anuncia, porque pues ya Hitler estaba en el poder. Pero bueno, esto es interesante también. Ahora vemos que en República de Colombia 12, que en alguna época fue una de las sedes de la IDISHE, se ofrecen clases de español para inmigrantes. La IDISHE ya no estaba ahí, pero a lo mejor era un local que pertenecía a alguien que ahí prestó para el colegio. No lo sé, pero es interesante. Y entonces aquí ofrecen clases de español para inmigrantes. Esto era fundamental. Y la foto se tomó adentro de Tacuba número 15, que era un lugar donde también tomaban clases de español, donde vemos que estas dos señoras seguramente llegaron a México un día antes de la foto porque traen sus minks, que en México seguramente no lo volvieron a usar después, no hacía el clima que se necesita, pero pues vemos esta foto maravillosa. Y entramos a un tema que a mí me fascina, que es el tema de la gastronomía, porque no es nada más comer para llenarte, para nutrirte, es comer para sentirte menos lejos de casa, es comer lo que estás acostumbrado de acuerdo a tus tradiciones, a tus costumbres, y que en México la gente que comiera comida yiddish en este contexto, pero también los judíos que comían comida del Medio Oriente, por ejemplo, los hacía sentir menos lejos de casa. Entonces tenemos muchos anuncios de estos, les voy a enseñar varios. Por ejemplo, la varsoviana en moneda 39 y también lo que les decía yo de los nombres. Van a ver de varias tiendas que tienen estos nombres de lugares que seguramente ellos extrañaban, ¿sí? Y que querían nombrar a sus tiendas con ellos, porque de alguna manera traerían la memoria de Varsovia, en este caso, a la calle de Moneda. Entonces aquí es muy bonito porque dice,
se ha abierto un expendio, ¿sí? Está escrito también con letras en yiddish, pero en español, de pan y los mejores productos horneados a precios baratos. Se reciben pedidos para llevar a domicilio puntualmente. También recibimos pedidos para bodas y toda clase de eventos y festividades. Comunicarse con María Mishkin, que obviamente su nombre no era María, pero al llegar a México, pues se le cambió, o los vecinos se lo cambiaron, o ella misma, para que clientes mexicanos, si los hubiera, pues la reconocieran de una manera más fácil. Entonces, pero tenía un muy, se transformó en María Mishkin, que vemos aquí a toda su familia en una foto hermosísima, que le agradezco mucho a Bela Odoswa el habérmela compartido. Un ceder de Pesaj, aquí está la matzá, aquí está el vino, aquí están las velas, vemos la mesa preciosa, pero vemos otro elemento muy emotivo y muy conmovedor, que es esta foto, que es de los parientes que no pudieron llegar a México y se hicieron las gestiones, pero no se pudieron traer y eso fue algo terrible. Entonces, así como el pasado Pesaj nosotros no pudimos hacerlo con toda la familia en la mesa y algunos hicieron Zoom y algunos hicieron Skype y algunos no hicieron nada, pero trajimos la memoria a la mesa, aunque las personas no estuvieran presentes. Entonces, bueno, es muy significativa. Y la señora Mishkin, si no me equivoco, la que atendía la tienda era ella, que era una tienda del señor Sirotsky, pero ella la atendía. ¿Ok? Bueno, y tenemos aquí un anuncio de La Viena, otro nombre significativo, que es la pastelería que dice que ya se ganó el reconocimiento de toda la comunidad de México. Dice, estuvo cerrada por un tiempo por el cooperativo. O sea, me imagino que hubo huelga, que había algún tipo de organización que se llamaba el cooperativo o la cooperativa. Dice, pero de nuevo está abierta y como siempre horneando el pan más delicioso de México. Nuestro pan negro tiene el mismo sabor del pan casero conocido del Alterheim o del viejo hogar. Nuestros pasteles, que les llaman Torten, y en general nuestra pastelería no tiene competencia, siempre con el mejor sabor y elaboración. Y esto es lo mejor. Su salud está cuidada si comen el pan de La Viena, en Jesús María 29. Entonces, bueno, aquí también estamos hablando de un elemento que es verdaderamente importante para no nada más para los estómagos, sino también para el alma de todo el mundo, poder comer su propio pan, el que le recuerda a su abuelita. Y este pan evaporado que ofrece La Viena es el mismo que vendía Jacobo Glanz en una canasta, primero encima de su cabeza y luego le ayudaba el señor Serafín, que esto está preciosamente descrito en las genealogías de Margot Glantz, su hija, y que todavía el señor Sirotsky vende este pan. Se le puede hablar directamente y pues es una delicia. Bueno, aquí el señor Kapulski en Academia 23 está vendiendo pasteles para Rosh Hashanah, donde desean un feliz año a toda la... Además, pues nos ofrecen un verdadero deleite si compramos estos productos para Rosh Hashanah. Estos dos anuncios son muy curiosos. Fíjense, el que está del lado derecho dice esto, ¿no? Que tenemos el honor de expresar por este periódico Derbeck el agradecimiento al famoso Moel Rabitzhak Yakov Yablonovich de México, Jesús María 30, por haber circuncidado a nuestro hijo. Tuvimos la oportunidad de observar la maravillosa forma de llevar a cabo este Brit Milá, la forma tan sutil, higiénica y la habilidad tan rápida del procedimiento. Por eso aconsejamos a todos los padres que deseen que a sus hijos les hagan el Brit Milá, que por este medio, es decir, la circuncisión, que por este medio aseguren la salud y bienestar de sus hijos. Aprovechen solicitar la acción del Moel, tal, con atención, y miren quién firma. Eliau, Chayo y señora en Guanajuato, Guanajuato. Entonces aquí hay mucha información. Por un lado nos están diciendo que una familia de origen de Alepo está pidiendo los servicios de un Moel europeo.
Por otro lado, que están en el estado de Guanajuato, o sea que había otros judíos ahí seguramente, y que este Moel los fue a atender a Guanajuato. Y es muy interesante que en este otro anuncio, el rabí Itzhak Yablonovich, él mismo en su persona, se está anunciando. Y dice que además era shohet, o sea, además era matarife kosher, dice, les hace saber que él es famoso en todo México con su destreza en Brit Milá y por los avances en la medicina moderna e instrumentos higiénicos. A quien le importe la salud de sus hijos, tiene que usar a este Moel Yablonovich y aunque esté en la provincia lejos, en el momento que le marquen, llega en el momento y puntual. Y aquí esto lo está comprobando. ¿Ok? Bueno. Y aquí vemos otros que se ocupaban de la matanza ritual. Ya estamos en el terreno también de cuestiones comerciales, pero en el giro ritual. Porque, pues, lo que es la kashrut, lo que es la comida que permite la religión judía para la gente observante, pues los que llegaron a México desde un principio vieron la manera de lograrlo. Y sabemos que el primer rabino que llegó a México llegó de Alepo, Siria, en 1910, el rabí Shlomo Lobatón, se ocupaba también de la matanza para tener carne y pollo kosher. En los que se anuncian aquí en el periódico Derbeck, vamos a ver varios anuncios de la carne. Tenemos aquí del lado derecho al Shohet Gittler. Él además era cantor en la sinagoga de Justo Sierra, pero aquí lo vemos con un pollo agarrado por el pescuezo, con su navaja. Y si alguien de ustedes reconoce a este otro Shohet, por favor, díganme. Y aprovecho para pedirles que si alguien aquí tiene fotos de este tipo que me pueda compartir, me va a encantar para ir ampliando este acervo. Por favor, al final van a ver mi correo y también les puedo dar mi celular y me escriben. Entonces tenemos aquí a un Shohet y aquí tenemos a otro, este se llamaba Litmanovich, que la costumbre era que en el tema de los pollos, y había varios mercados, estaba la Merced, pero los que vivían más por San Juan, pues San Juan, los que vivían en la Lagunilla estaba el mercado de Santa Catarina, y entonces compraban los pollos vivos, los llevaban a un cuartito donde estaba el matarife y los hacían kosher. Los que lo querían desplumado les costaba unos centavos extra y los que no querían gastarse esos centavos los desplumaban en su casa, aunque les costaba mucho más trabajo porque si el pollo ya se enfrió, es mucho más difícil. Pero bueno, estas fotos son maravillosas. Todos estos son ayudantes desplumadores del mercado que no son judíos. Y aquí está el shohet con el pollo en, pues, en latas. Carnicera se llama La Preferida. Está en la esquina de Jesús, María y Soledad. Y tuvo diferentes dueños y diferentes se anuncia. Y vemos también en el periódico, ahorita vamos a regresar al tema de carne, vemos que aquí se anuncia la farmacia La Unión y en el periódico Derbeck aparece este anuncio de la farmacia La Unión, que hacen análisis, fíjense, de sangre, esputos, que entiendo que es saliva, orinas, aguas, leche, etcétera. Y era del profesor Efraín Komarovsky. Fíjense este anuncio, qué interesante. Dice, carne kosher. Le deseo una Hatimá Tová a toda la comunidad de México en general y en particular a mi honorable clientela. Un buen principio para el nuevo año será que en Rosh Hashanah venderé cualquier tipo de carne a 60 centavos el kilo. Al mismo tiempo les comunico que por la gran demanda que tiene en la comunidad mi carnicería, encontrarán siempre carne fresca de todo tipo, res, ternera y becerro, que podrán escoger a su criterio. Además, tienen ustedes la garantía de la kashrut, ya que está supervisada por todos los shohatim, o sea, los supervisores, y mashgihim, estos son los supervisores, los otros son los matarifes de México. Y fíjense, nuestras carnicerías están en Jesús María 22, que vamos a ver pronto qué había ahí también, en Jesús María esquina Soledad, que se llama Esperanza, fíjense cómo escriben Esperanza, es precioso, en Lagunilla, y aquí dice Plaza Santa Catarina número 2, todo esto está en español, y en El Salvador 14, el mejor carnicero judío de México, Chávez.
O este aviso que dice, la reunión de la mesa directiva de Nidhei Israel Agudat Ahim decidió que para que la carne sea kosher, sin duda tiene que haber un mashgiach, un supervisor, en cada carnicería todo el día, el cual tiene que tener las llaves de la carnicería. Les avisamos que los mashgiachim están en las siguientes carnicerías. Con Joseph Shimkevich en Jesús María 22, el mashgiach es Toisen. Y con Joseph Eichner en Jesús María 30 es el señor Halcón. En las arriba mencionadas garantizamos la kashrut, Entonces, esto son dos asociaciones de judíos europeos. El Nidhei Israel, que es la comunidad ashkenazí y es la Keile, donde estamos hoy de algún modo transmitiendo, y el Agudat Ahim, que era otra comunidad, o más bien otra subcomunidad de judíos que llegaron de Galicia, de Polonia, y que querían tener sus propios espacios y que, bueno, tuvieron una época en la que sí se logró. Entonces, seguimos con cuestiones rituales, pero aquí ya tiene que ver con el rezo del Agudat Ahim, que luego se convirtió, cuando todos los judíos se fueron a la colonia Condesa, en el conocido Shul de en Parral y Montes de Oca, que ya hoy es el centro comunitario de Condesa, pero que antes era el de estos judíos que les mencioné. Y entonces este anuncio, que también es muy curioso, dice, la casa de oración Agudat Ahim en moneda 36, dice, pongan atención, les informamos a todos los judíos de México y en especial a nuestros miembros que el Agudat Ahim ya se encuentra modernizado en Emiliano Zapata, que realmente es moneda 36. Nuestro lugar tiene ahora un espacio grande y fresco y las ventanas dan a la calle. Ya estamos vendiendo lugares para las fiestas mayores y deseamos a todos que sean inscritos en el libro de la vida. Entonces, esta es la puerta que llevaba a ese lugar en una vecindad en la calle de Moneda 36. Y seguimos con cuestiones rituales. Aquí en el caso de la matzá o el pan ácimo, que la comunidad empezó a tener algo de dinero de los centavos que sobraban del excedente al vender la matzá que traían de Nueva York, que se llama Manischewitz, y que con esos excedentes compraban libros de rezo y cositas para una naciente comunidad. Así es que el día que el señor Filler empezó a anunciar que él ya era fabricante de matzá en México, esto fue una gran noticia, ya no tenían que traerla de Nueva York. Entonces, fíjense lo que dice este anuncio. Matzot caseras. Esto pues era algo grandioso porque ya se podía pues tener el sabor de hogar. Dice, la fábrica de matzá de Leib Filler, únicas en México. Háganle saber a todos los judíos de México y de la provincia que el que quiera un feliz Pesaj, o sea, la Pascua, y una fiesta verdaderamente placentera, debe ordenar matzot o matzes en yiddish solamente de la fábrica de Leib Filler. Esta matze está bien horneada, deliciosa, higiénica y es kosher la meadrin y tiene el nombre del supervisor. Recuerden, judíos, la fábrica de Leib Filler en la calle de Soledad número 20, pero también se puede conseguir en Makovsky y en otras tiendas coloniales, o sea, de la colonia judía. Y tengan cuidado de que cada caja tenga el sello del supervisor. Y aquí vemos un anuncio muy lindo del señor Filler, que es él, que es un agradecimiento a todos los que le compraron, ¿sí? Y dice que cada uno tuvo la oportunidad de convencerse que las matzot son las mejores de México, son crujientes, sabrosas y cada quien que las ha comprado estuvo contento. Nadie regresó nada, como en el caso de otros vendedores. Espero que el próximo Pesaj nuestros judíos se acuerden y no busquen otros productos por unos centavitos menos. De precio tendrán de primera calidad. Y esto lo dice Filler. Y saludo a la familia Filler que creo que por estar en Israel lo van a oír después, pero lo van a oír, así es que me encanta. Y platicar con Herschel y con David Filler siempre me hacen aprender cosas maravillosas y les agradezco. Y bueno, aprovecho, aunque luego vamos a regresar a temas de esos, pero este es otro anuncio que tenía el señor Filler, en el que además de las matches, además de que hacía pan, vende, dice, la primera y única fábrica judía de agua mineralizada, limonada y ice cream.
Fíjense cómo dice aquí, ice cream, la flor. Estaba en Jesús María 25, dice, acepto pedidos para cualquier fiesta cuando necesite agua de sifón destilada con gas como en Europa, limonada de primera calidad, y entonces aquí está el teléfono que era de 5 dígitos. Entonces dice, les vamos a surtir a su casa todo tipo de bebidas o helado. En fin, entonces, pues todo esto es encantador. Son costumbres ya idas, ya nada que ver con lo que vivimos ahora. Y dice, no se te olvide, si viene de filler, siempre está bien. Yo estoy de acuerdo. Y vemos aquí, vemos también la Manischewitz, ¿no? Que dice que acaban de llegar las matzes de Estados Unidos, Manischewitz, y dice, la matze de todas las cualidades. A la mayoría de los judíos les encantan y las disfrutan, todo pesa. Entonces, pues es digamos, la competencia. Y aquí vemos otro anuncio de matzá muy interesante porque fíjense, aquí nos enteramos que había una unión de panaderos judíos. Dice, nosotros, la unión de panaderos, hemos comprado la famosa fábrica de matzá en México de Alterovich Goldberg. Debido a la actual crisis que prevalece, hemos decidido vender la matzá a precio de costo, o sea, 53 centavos por kilo y el medio kilo a 27 centavos. Aquí está. Sabrosa, barata y bien tostada, todo bajo la supervisión del Dayan Rabino Goldberg, que fue el primer rabino que llegó a México, que hay pues historias padrísimas de él, de que traía un Sefer Torah en el barco que lo trajo a México en 1928 y que como era septiembre, ese barco durante Rosh Hashanah y Yom Kippur, que son las fiestas más importantes del calendario judío, ese barco se convirtió en sinagoga con rabino, con Torah, con todo. Entonces, pues sí, era muy importante. Él era el abuelo de Alice Gochman Goldberg de Bacal y de mucha gente que también de esta familia que pues lo recuerdan con muchísimo y a los judíos en provincia. Dice, para ser poder atendidos como se merecen, les enviamos lo más rápidamente posible sus pedidos. Entonces, bueno, vamos a avanzar porque todavía tengo mucho y poco tiempo. Esta era una de las tiendas que vendía arenque, pepinos agrios que ellos mismos hacían, el corn beef o el pastrami que ellos mismos hacían. La señora Dantus con su esposo y luego también con su yerno tenían esta tienda en la esquina de Jesús María y Moneda de el señor Dantus y luego compraron otra más adelantito en el número 30 que se llamaba Haifa. Y entonces anuncian todas estas cosas para Pesaj y los pepinos. Y entonces estas tiendas no eran solamente tiendas para comprar cosas, eran lugares de reunión, eran lugares de chisme, eran lugares de quién se casó, quién se va a casar, quién se murió, a qué hora es el entierro, si tienes un nieto para la nieta de la prima, si tienes cómo hacer unas recetas que no hay ingredientes en México para realizar esas recetas y entonces con qué se puede suplir. O sea, eran lugares importantísimos. Nadie podía llegar y agarrar algo y pagarlo. En primeras, te lo tenían que dar. Y muchas, por ejemplo, aquí la señora Dantus, Celia, fuimos ahí, ya no existe obviamente, pero fuimos y filmamos todos sus recuerdos y dice que a veces vendían medio arenque y entonces las señoras discutían qué prefieres, la cabeza o la cola, porque no tenían a lo mejor dinero para comprarlo todo completo. Había que ayudarse también y entonces luego se convirtieron en importadores importantes y pues eran lugares muy importantes para la transmisión de información para la gente, porque pues teléfono no todos tenían y obviamente no había nada de lo que tenemos ahorita. Entonces aquí el Mercurio de Anna Makovsky está también anunciando cosas para Pesaj. Venden varios tipos de schmaltz, que es la grasa de pollo para cocinar bien light, como ahorita nos gusta. Y tenemos fotos de esta tienda, tanto del exterior como del interior, que son tesoros y que de veras yo les pido que me compartan sus tesoros para que los podamos integrar.
Y bueno, cuentan que la señora Makovsky se arremangaba las mangas y de un barril de madera lleno de vinagre sacaba los pepinos o los arenques, se envolvían en papel y se entregaban. No había plástico, no había Tupperware, no había nada de eso. Bueno, este está muy chistoso porque habla de un producto que se llamaba ovomaltina. Yo no sé si alguien aquí lo recuerda. Y lo piden los niños para el desayuno a sus mamás. Si una vez lo piden ya, ¿no? Mientras están creciendo deben estar bien alimentados. En esta etapa de la vida deben recibir este tipo de alimento que forma sus huesos, la sangre y las células en su desarrollo. La ovomaltina contiene todas las vitaminas y los elementos necesarios nutritivos como leche fresca, huevos, schmaltz y cacao. Sabe rico, se digiere fácil y nunca cansa el estómago. Ovomaltina te fortalece el organismo de inmediato cuando se toma en el desayuno o en la cena y te dice qué es lo que tienes que tomar, cuánta ovomaltina, y que se puede comprar en la europea, en ayuntamiento, con Salomón Dantus, que ya sabemos cuál es, con Makovsky, que ya sabemos, entonces ahí vamos ya aprendiendo de las direcciones. Bueno, también había un señor que hacía matzeivot, o sea, lápidas. Dice, los conocidos pintores Mordejai y Herschel Mishkin le participan a la colonia judía que hacen trabajos de pintura como los mejores especialistas y también matzeivot. Y esto es muy importante porque el techo de la sinagoga de Justo Sierra lo pintó el señor Mishkin, que es una de las cosas más espectaculares que hay. Con otros, obviamente, sí, pero Mishkin también. En granito y mármol, en todas las formas, a precios muy económicos. Y esto estaba pegadito al Shul, de hecho, en Justo Sierra 85. Bueno, y ahora vamos a entrar a un tema que tiene que ver con el entretenimiento, con la cultura, con el teatro, que es muy padre, y también con la cohesión social a través de actividades. Por ejemplo, aquí están anunciando el baile de máscaras de Purim del Keren Kayemet Israel en La Palma 31. Y aquí vemos en Tacuba número 15, que era otro lugar, el baile de máscaras que hicieron en algún momento ahí de Purim. ¿Sí? Pero aquí dice Purim Maskn Bal. Entonces, pues dice, también en español dice La Palma 31, que era un lugar de reunión del Keren Kayemet, de los sionistas. Entonces, vamos viendo dónde estaban establecidos. Por ejemplo, aquí vemos, perdón, esto se me fue mal, otro baile que están anunciando por parte de la Young Men Hebrew Association, que es la Y de los judíos, y que estaba en Tacuba número 15, como podemos ver aquí, Tacuba 15. Y es de una organización que se llama Idische Jugendgesellschaft, o sea, era una organización juvenil que están organizando un baile para que los muchachos y las muchachas se conozcan, para que se casen, se hagan novios, se casen, para que conozcan también cuál era su proyecto. Y dice, la nueva directiva de la Young Men va a dar una sorpresa a los members, o sea, a los miembros y a toda la colonia. Baile, todos pueden venir y fíjense como dice, con un amusement, o sea, un programa, pero en español, en inglés, muy variado, cualquier participante puede ganar un premio de valor. El boleto incluye el número de la rife, o sea, en español la palabra rifa, en irishizado. Y hay una gran orquesta de jazz, pero fíjense cómo está escrita jazz, D-Z, jazz. Orquesta, una gran orquesta de jazz. Y aquí vemos los precios. Dice que para los miembros 50 centavos, los que no son miembros, $1. ¿Sí? Y estoy segura que si había gente que no era miembro y que no tenía el peso, le daban un crédito o lo dejaban entrar sin problema. Y aquí vemos que hay otro anuncio de un concierto de cuerdas del Jugendclub del Colegio Israelita, o sea, el Colegio Israelita que nace en 1924 y que sigue vivo hasta el día de hoy, tenía mucha participación de sus actividades en el periódico Der Weg. Y aquí anuncian que su club juvenil va a dar un concierto el domingo 10 de julio a las 9 a.m. en Tacuba 15. Nadie puede faltar.
venga usted, aquí está muy chistoso porque dice, venga usted solo, no deje de traer a sus amigos. A lo mejor lo que quisieron decir es que vengan solo o vengan con sus amigos, sin duda lo van a disfrutar. Nuestros jóvenes van a brillar ante ustedes con un programa rico, bonito y variado. Y aquí los boletos cuestan 2 pesos, 1.50 o 1 peso, también dependiendo, ¿no?, de las posibilidades. Y aquí algo que me parece súper interesante, que es, por un lado, que hacían teatro, y por otro lado, los teatros que había en la Ciudad de México, que era en los que se presentaban las obras en yiddish. Entonces aquí tenemos este tipo de información fascinante. Aquí, por ejemplo, dice Teatro Regis. Bueno, dice Cine Teatro Regis. Ya ven que muchas veces en la antigüedad en la Ciudad de México había cines que también eran teatros. Por ejemplo, el Metropolitan, que es una cosa espectacular, ahí pasaban películas. Entonces dice, nunca antes oíste de estas estrellas, nunca antes oíste la historia de esta película, la más comprensible, lógica película, en fin, se llama Semia esta noche. Entonces aquí dice que es el más grande cantante de ópera, el judío Ian Kepura, en el papel principal, y bueno, anuncian todo, la dirección del judío Anatol Litvak. Es una película de 1933. Seguramente era muda, tenía música en vivo. Y aquí vemos otros teatros a los que iban. Aquí vemos, bueno, el Teatro Ideal que estaba en Dolores 8, y aquí otra del Teatro Ideal, Moishe der Griner. Sí, o sea, hablan además de sus propios problemas, de sus preocupaciones y también de clásicos del teatro yiddish. Este era un teatro impresionante en la calle de República El Salvador, el Teatro Arbeu, en el que al principio de esta conferencia, donde está el nombre de la misma, aparece el Teatro Arbeu, que está en República del Salvador, pegadito al Instituto Cultural México-Israel, y es un lugar que era un convento, era San Felipe Neri, y donde era el oratorio, que es una fachada, si hoy van ustedes ahí, van a ver una fachada completamente barroca. Bueno, la taparon con la marquesina y ahí se hizo un teatro. Ahorita se los voy a enseñar. Pero aquí dice, es una gran fiesta para el público judío que se va a hacer una obra a beneficio del querido y admirado artista y comediante León Zuckerberg, una de las más bellas comedias musicales del repertorio, El pobre millonario. Entonces, bueno, va a haber música, también van a estar los Gelber, que eran actores del teatro yiddish importantes, y pues algo interesante aquí que no sé muy bien cómo era, si alguien me puede platicar, que era una obra a beneficio de él, a ver si alguien sabe. Fíjense, aquí está el Teatro Arbeu por fuera y adentro hoy es la Biblioteca Lerdo de Tejada. Cuando se abran las puertas de todos estos lugares, vayan. Es una joya, tiene muchísimos metros de murales de Vladi, que también era un pintor judío ruso que vivió en México y que hizo esta joya. Bueno, y aquí vemos del Teatro Arbeu otros anuncios de otras obras. Era algo muy importante el teatro, porque no era nada más pues el entretenimiento. Esto tiene que ver con un microcosmos, con una cultura de los inmigrantes fuera de su ámbito. Esto los hacía sentir dentro de toda una cultura que les era familiar y que pues era toda una, como dicen, toda una fiesta poder llegar y estar entre todos los hermanos viendo estas obras que les hablaban directamente a ellos, en este idioma yiddish que era más que un idioma, que era un territorio sin tierra. En el Teatro Hidalgo en Regina, no es el Hidalgo que conocemos hoy ahí en Avenida Hidalgo, que otra vez dice gran obra de beneficencia para Morris Gelber. Se llama El Juego del Corazón, en 4 actos, con un prólogo y un epílogo de Kolmenovich. Esto es precioso. Esto es un concierto. El anfiteatro, fíjense, Anfiteatro Bolívar, que así se ve por dentro. Es un lugar que está en Justo Sierra 16, que es de la Universidad Nacional, que tiene el primer mural que pintó Diego Rivera, y es una maravilla. Y ahí la señora Grunia Galkin
hizo un concierto para piano. Pero también vemos aquí el Teatro del Pueblo, de la sinagoga de Justo Sierra, y que es un teatro que ahorita pertenece a no sé qué escuela y no dejan ya entrar, pero es un teatro hermoso. Y aquí presentaron Mein Meidele, que es una obra en yiddish que en Carmen y Venezuela, en el Teatro del Pueblo, que sabemos que en este teatro se hicieron mítines en contra del fascismo, se hicieron mítines a favor de los judíos ya en tiempos de la guerra, que Lombardo Toledano apoyó estos mítines en ocasiones, y entonces es un teatro que perteneció a asociaciones de obreros. Entonces es muy interesante que ahí se presentaran obras de teatro en yiddish. Y esto es una joya porque dice, un regalo para nuestros lectores. Para enriquecer el periódico y después de mucho esfuerzo, hemos comprado los derechos de la traducción en el BEC del famoso libro Los de Abajo de Mariano Azuela, publicado por primera vez en 1927 y ha sido traducido en 4 de los idiomas más importantes, inglés, francés, alemán y ruso. En todos los años el libro ha hecho una enorme impresión a los lectores, reconocido por la crítica mundial, Entonces, lo que está haciendo el periódico Der Weg es traer a sus lectores esta traducción maravillosa de una gran obra de la literatura. Y esto, en el teatro, fíjense cómo dice, el Teatro Esperanza Iris. Por aquí está. Bueno, por aquí está. El domingo 2 de octubre a las 9:30 está, aquí dice a las 9:30 se presentará una de las más bonitas operetas jasídicas con muchas canciones y cómicos de corazón. Itzik se quiere casar. Y entonces dice que tiene música de Rumshinsky, el repertorio con Morris Gelber, participan los queridos artistas, Zuckerberg, Gelber y otros, maravillosa decoración. Efectos de iluminación, ¿sí? O sea, la modernidad entrando a todo esto. Y aquí tenemos a los hermanos Corona, que tuvieron una imprenta en la calle de Soledad número 10, aunque aquí dice 10 y aquí dice 5, pero yo ya había visto el 10 en otros lados, donde ellos, aquí esta foto preciosa de Marcos o Mordejai, que era el editor, Jacobo y Meir, que era el escritor, y estos hermanos manejaban la imprenta, pero también escribían. Entonces, no sé si todos, pero seguro me dieron así. Y entonces aquí están anunciando una imprenta, que era otro oficio de judíos, en este caso por parte de los Corona. Y bueno, aquí ya estamos cerca del final. Vemos otras zonas donde también había judíos, porque todo lo anterior fue casi todo en el barrio de la Merced. Pero aquí vemos el Faro de la Lagunilla, donde pues venden cosas en la calle de Chile. Esta que era para Pesaj, la preferida, está, si no me equivoco, en la calle de Perú, ¿sí? Y la mexicana de Gutman en la calle de Honduras. Esto era otra zona. La Lagunilla, bueno, decían, no, ellos eran del centro, y los del centro decían, no, ellos eran de la Lagunilla. Era como otro barrio diferente. Y aquí vemos, por ejemplo, anunciantes no judíos importantes, de empresas importantes que están pagando su publicidad para que los clientes judíos vayan a, fíjense qué bonito, el puerto de Liverpool, así con 2 Aleph, el puerto de Liverpool, o los sombreros Tardán de Sonora a Yucatán. O aquí vemos la Dilotería Hidalgo. Es la más liberal o libre, no le entendimos, garantizada. El Adres en Filomeno Mata 7 y el director es Roberto de Argüelles. Pero me encanta esto de la Lotería Hidalgo. Y bueno, aquí también la Cámara Israelita de Industria y Comercio fue fundamental porque era una unión de información también sobre los comercios de los judíos, y siempre pues hubo mucho apoyo para que se pudiera conocer, que es como un poquito ahorita lo de Shuk, yo diría, en el sentido de que hay información y hay solidaridad, hay apoyo y hay mucha red, es una red también de información entre gente de la comunidad. Y bueno, este escudo que es precioso. Y discúlpenme la comparación, no es una comparación, es nada más para hablar de los vínculos que nos va a tener
toda esta información junta en un mismo lugar. Y que era de la Cámara de Comercio Israelita de México. Aquí no vemos bien en esta foto, en esta caja dice Cámara Israelita de Comercio, que son estos personajes que en Tacuba número 15 primero ayudaban en cuestiones legales, comerciales, de información, y cuando en 1933 Hitler sube al poder, viran a convertirse en el Comité Central Israelita de México para apoyar a los judíos. Y bueno, otro tema, y me voy a ir ahora sí rapidísimo, es el de la organización comunitaria. Aquí hay un Hanukkah Bait, se anuncia la inauguración de que en Nidge Israel está de número para la gente, y fue algo muy emotivo en 1932. O aquí que dice que Nidge Israel ya se cambió de Jesús, de 5 de mayo 38 a Jesús María 3. Entonces, gracias a este anuncio, sabemos que en 1932 ya se mudaron a este otro local en Jesús María número 3, que es donde estaba también la Yavne, pero 10 años después, en 1942, o estas bodas que se llegaron a hacer en ese mismo local de Jesús María número 3. O Cuba 81, aquí vemos que hay ya una propuesta para construir el Centro Israelita de México en Cuba número 81, ahí muy cerca de la Plaza de Santo Domingo, y que pues cada anuncio nos da tanta información que no podemos estar hablando de todo porque ya se nos hizo tardísimo. O también en el anuncio sabemos que había organizaciones masónicas y que había una logia David número 5. Aquí vemos todo el anuncio donde dice que esta logia David número 5 se van a reunir, si no me equivoco, en Tacuba número 15, aquí está, pues para tener una reunión de los masones. O que también había reuniones, conferencias sobre cuestiones de ideología, y como en Tacuba 15 sabemos que se reunían también grupos de izquierda judía, sí, estaban los socialistas, los bundistas, y estaban los, incluso hubo reuniones de comunistas judíos con no judíos en este mismo local, y aquí sabemos de una conferencia sobre, dice, Karl Marx y su influencia en el pensamiento moderno. Maravilloso, fascinante. O las bodas que se hacían y que siempre había anunciantes en las bodas, había más bien gente del periódico que iba a las bodas para conseguir anunciantes para que pudieran seguir manteniendo el periódico. Y aquí vemos pues el caso de dos bodas. Este es de Hanne Kukier con Jakob Chung, y esta, no sé quiénes son los que se estaban casando en Tacuba 15. O también de los que se murieron. En mi historia personal, esto es muy fuerte porque él era mi bisabuelo y yo no sabía, dice, aquí hay información incluso que llegó a México en 1925 de Vinnytsia, Ucrania, que fue uno de los miembros más activos del Freien, y dice, la muerte nos lo arrancó en su pleno florecer a los 45 años de una manera trágica. ¿Ok? Esta, bueno, es la foto que yo tomé en el cementerio de su tumba, pero este es el anuncio que está en el periódico Der Weg. Era realmente pues el que daba todas las noticias. Y por último vemos y restaurantes, este era un hotel de judíos de Braverman y Zrimbling, o el Hotel Providencia en Cuautla de Miller, que pues aquí anuncian, el precio va desde 1 a 6 pesos al día, tienen especialidades de cocina yiddish y mexicana, que ya los cuartos fueron remodelados, toda esta información que es verdaderamente preciosa. Bueno, aquí terminaba mi conferencia la otra vez, en la modernidad que va entrando, anunciando estas estufas que ya puedes abrirla, no tienes que abrir la puertita, se puede iluminar para que veas cómo va tu guisado adentro, pero hace unos días, Tamara Gleason, que te saludo y agradezco siempre, me mandó ya de el BEC del año, de periódico de después del año 41, que es cuando se está construyendo e inaugurando el Shul de Justo Sierra. Entonces lo agregué apenas antier, esto donde dice el magnificente edificio de Nidge Israel va a ser terminado en unos días.
Hace unos días visitamos el edificio y lo único que podemos decir es magnificente. El techo es una copia de las más bonitas sinagogas de Europa del Este. Lo llevó a cabo el compañero Vider, un pintor húngaro. Una gran obra de arte es el Gran Arona Kodesh, regalo del compañero Kessel. Fíjense, el Kessel era de el Shul de Šiauliai en Lituania y pidió que se copiara en el de México y es muy parecido, como pueden ver. Y bueno, en el periódico sale también esto en construcción y aquí tenemos esta foto del archivo de Manuel Teifel de cuando se puso la primera piedra y que mi amigo Berele Borowski también me hizo favor de compartir esta foto porque su abuelo por ahí anda. Y entonces este es el anuncio, esta es la fachada y este es el final de la conferencia, en la que ahora sí puedo escuchar comentarios. Aquí pues hago agradecimientos a quienes me dieron fotos y también a quienes me ayudaron en las traducciones que fueron verdaderamente generosas, ¿no? Como Haya Torenberg, Nati Ocon, Shendel Merikansky, Shoshana y Adina Simet, Tamara Gleason y todos los demás que me hicieron favor de facilitar materiales fascinantes. Entonces ahora sí, Anita y Raquel, como me digan ustedes, para las preguntas, los comentarios o lo que quieran que hagamos ahorita, porque con esto ya termino y dejo aquí mi correo por si quieren continuar alguna conversación después, con mucho gusto. Perfecto, increíble. La verdad es que súper interesante la plática y bueno, tienes muchos, muchos fans, muchos saludos de muchos lados y tenemos algunas preguntas que te voy a hacer. Dice Dora Corona, mi abuelo y mi tío abuelo escribían en los periódicos en Yiddish, Meir Corona y Motje, Marcos Corona. Sí, de hecho mostré una foto de ellos. Gracias, gracias. Si tú tienes más material, me va a encantar luego poderlo compartir. Ok, y Homero Adame dice, saludos Mónica, ¿sabes qué frecuencia y qué tiraje tenía este periódico? ¿Tiraje? No Ajá. tengo idea. A ver si alguien aquí en el público lo puede saber y si no lo voy a averiguar. Supongo que el tiraje fue cambiando según también la cantidad de suscriptores que lograban. Sé que en una época fue semanario, en una época fue mensuario, en una época fue bisemanario y tuvo una época que fue diario, lo cual era muy difícil, pero quiere decir que tenían más posibilidades. Sé que, como dijo la hija de Moshe Rosenberg, en algún momento ella dijo que cada número de Derbeck era como un parto difícil y que los primeros números se hacían en la mitra de la catedral, lo cual que cuando terminaban de hacer sus propias impresiones, le prestaban a los judíos el espacio para que ellos pudieran hacer el periódico, pero el tiraje no lo sé y es una muy interesante pregunta. Seguramente también mandaban a provincia, habría que ver ese dato, lo voy a tratar de conseguir. Silvia Podolsky nos dice, Mónica, el hombre joven que aparece en la foto de la escuela donde enseñaban español, me parece que es el Leder Wiñetsky. Él también fue Leder de Yiddish en el Colegio Israelita de Monterrey. Ah, mira, pues sí, he oído su nombre y seguramente sí es porque estuvo desde el principio. Entonces, pues no sé si él ya iba como maestro o como alumno, pero gracias, Silvia. Gracias, excelente puesta. Por favor, pon la foto de los Corona nuevamente, dice. Con mucho gusto. Y nos pregunta Natán, ¿quién fundó Derbeck? Según yo fue Moshe Rosenberg, que hacía de todo, la edición y bueno, era como el director de la orquesta. Ok, Telma tiene una pregunta. Telma, ya te abrí el micrófono, ¿puedes hablar, por favor? Solo abre tu micro tú. Yo creo que Corona es antes. Telma, nada más tienes que desactivar tu micro en la parte izquierda abajo. Quítale silenciar para que puedas hablar.
Bueno, mientras Estela Eisenman también quiere hacer una pregunta. Hola, oye, yo tuve la suerte de conocer a la gran actriz Genya Gelber, que era la cuáter de mi marido y era muy amiga de mi suegra. También conocí a la hija de los Zuckerberg, que se fueron a vivir bueno, él murió en México. ¿Me estás oyendo? Sí. Sí. Él murió en México, pero ella se fue y se casó con una persona que hizo la antología del teatro yiddish en el mundo, muy importante, son como 7 volúmenes. Wow. Celia Zuckerberg. Y también era vecino el Reuter Scheuchet Jablonovich, que era vecino mío, de mis papás en la calle de Tlaxcala, también lo conocí. Bueno, es interesante todo lo que pusiste porque me recordé de muchas cosas. Ay, muchísimas gracias. Gracias por estas aportaciones. Y felicidades, Mónica, estuvo precioso. Gracias. Gracias, Estela. Tenemos comentarios de Shoshi Levy. Dice, Mónica, me encantó, aprendemos siempre mucho contigo. Y lo más rico es cómo nos transportas a la época y nos remueves en nuestro pasado. Gracias, Shoshi. Gracias. Maravillosa exposición, Mónica, como todas las que haces. Mil gracias. En Facebook tenemos también muchas felicitaciones. Muchas, disfrutando mucho de este precioso momento. Saludos desde Monterrey. Mucho gusto en escucharte, muy interesante, me encanta, dice Sara Reich. Saludos desde Laredo, Texas. Qué gusto oír todos tus conocimientos, muy interesante como siempre. Dice Sara Maya, el pintor húngaro, creo que dijiste de Nietzsche Israel, ¿habrá sido Andrés Salgo? No pusieron su primer nombre, nada más pusieron Vider, y ahí yo tengo una confusión porque en el periódico Der Weg de cuando se va a inaugurar el Schul, dicen que el que pintó fue Vider, pero yo tengo entendido por varios de los familiares del señor Mishkin que el que pintó el techo fue el señor Mishkin. Entonces, bueno, si ustedes conocen ese techo, es imposible que lo hubiera hecho una sola persona. Entonces, seguramente hubo colaboraciones. Tengo esos dos nombres del pintor, pero del señor húngaro nada más dicen Vider con B chica. Si alguien tiene información de él, me encantaría que me la comparta, por favor. Tamara Gleason nos dice por Facebook que mandaban el periódico a Estados Unidos y otros lugares. Ok. Gracias, Tami. Enrique Milstein nos dice, también había otro periódico que se llamaba Der Frog o Der Tog. ¿Qué se hizo con él, sabes? No, yo sé que otro de los importantes se llamaba Die Stimme, o sea, el tiempo. De Der Tog yo no tengo información. Ok. Y tenemos una pregunta. El primer mural de Diego Rivera está en Justo Sierra, ¿qué número? Número 16, el lugar se llama el Anfiteatro Bolívar y es un lugar espectacular. Hacen conciertos o bueno, ahorita que termine la pandemia, espero que regresen todos los domingos a las 12 del día y creo que son gratuitos. Y hay algo interesante de ese lugar del Anfiteatro Bolívar. El mural es de 1922, si no me equivoco. Bueno, en 1918, que ya existía el anfiteatro, pero que no existía el mural, se dio el reconocimiento oficial del gobierno mexicano de Venustiano Carranza a la Sociedad de Beneficencia Alianza Montesinaí, que fue la primera organización judía de México. O sea, se le dio personalidad jurídica por primera vez en México en ese mismo espacio, pero todavía Diego Rivera no pintaba el mural. Excelente conferencia, muchas gracias. Miriam Weisberg dice desde Monterrey. Dice Raquel Sonana, la biblioteca Lerdo de Tejada, ¿sabes en qué dirección está? Sí, está en República del Salvador, me parece que 55. Si no es 55, está por ahí. Y toda la calle vale la pena recorrerla. Si van a la biblioteca Lerdo de Tejada, vayan a la farmacia París.
Hay varias, pero hay una que es muy vieja y es una joya. Ok, dice Nehu, Mazel Tov, increíble conferencia, súper interesante y clara. Misei de Sijarón Levaja, Beibul Burakov tuvo su tienda de abarrotes en las calles de Santa Catarina. Ok, o sea, en la Lagunilla. Seguramente mi mamá es a la tienda que iba. Ella me contaba que ahí por donde ellos vivían en la calle de Paraguay, la tienda Yiddish estaba por ahí y yo creo que era la de los Burakov. Qué padre tener el dato. Me encantaría poder tener comunicación contigo Ok. para aprender más de esa tienda. Neju, pues ponte en contacto con Mónica, por favor. Dice Clara, Mónica, tengo una foto de una boda que te puedo dar. Me encantaría verla. Okay. Voy a volver a poner la foto donde está mi mail para Sí, que sí, porque nos los puedan están pidiendo, Mónica. En Facebook dice no, Ángeles Martínez, no me pierdo las charlas de Mónica, entrañables y llenas de historia increíble. Me gusta tu plástica, me trajeron recuerdos de mi infancia. Buenísima plática, Cola Cabot, me gustó tu plática, me trajo hermosos recuerdos de mi infancia. La señora María Mishkin era mi vecina en Academia 10, se llamaba Frume, dice Manuel Eisenman. Ah, uy, Manuel, por favor, contáctame o déjame tu contacto en algún lado porque me encantaría ver de Academia número 10, que yo tengo entendido que ahí vivió la partera y también los Mishkin en una época. No sé si se alcanza a ver el mail porque ya está más chiquita la presentación. Sí, sí se ve. unikelfasja@gmail.com para todos los que nos están oyendo. Sí. Ok. Felicitaciones, felicitaciones. Déjame ver si alguien tiene más preguntas aquí. Excelente plática, muy interesante. Ahora sí tengo que hacer a fuerzas el tour que haces en el centro. Muchas felicidades, dice Vera. Gracias. Y Homero Adame dice, entonces hacían el periódico en la mitra de catedral, trajeron los tipos para el Yiddish o los hicieron acá en México. No, los primeros números se hacían en la mitra de la catedral en la noche, cuando ya no la estaban usando. Los primeros tipos los importaron de Nueva York y obviamente que eran usados, pero duraron muchísimos años en buenas condiciones. Y luego, no, yo creo que nunca los hicieron en México, los trajeron de Nueva York, los tipos de caracteres hebreos. Sí. Está las memorias que escribió cuando se hicieron los 10 años del periódico Der Weg, la hija de Moshe Rosenberg, que me siento muy mal porque ahorita se me olvidó su nombre y no quiero que se me olvide. Ella escribió algo precioso de la historia de todo de toda esta publicación y ahí aprendí yo eso y muchas cosas más. Entonces, Homero, por ahí te puedo compartir algunas cosas. Lo que pasa es que son fotocopias que no están en digital, pero ya veremos la manera si te interesa. Ruthie Gemilson nos pregunta, ¿cómo se llamó el señor que vivió en Corregidora 45 y en qué año fue? O sea, en Corregidora 45, no sé si se refiere con algún consultorio o algo en especial, está el consultorio, bueno, también de los Hustitman, pero en el 47 de Corregidora, no se refiera, sino que me escriba a mi mail y yo le contesto ahí, porque no sé a cuál se refiere. Ok, yo te voy a mandar el teléfono de Manuel Eisenman, que ya lo puso en Facebook, te lo mando por tu WhatsApp, Mónica. Ok. Ok. Perfecto. Bueno, siguen las felicitaciones, los saludos desde Monterrey, desde Laredo, y parece que hay alguna mano levantada. Dame un segundo. Sí.
José Buchwald, ya te abrí el micrófono, si quieres puedes hablar. Creo que tiene cerrado el micrófono. Yo ya te lo abrí, ¿puedes abrirlo, porfa? Otra vez. ¿Ya me oyen? Ya. Sí. Habla Esther Buchwald, Mónica, muchas felicidades. Yo te acuerdo que estuvimos hablando respecto a lo de la lagunilla. Me encantó tu plática, fue muy clara, muy bien expuesta. Y también del otro lado, de la otra colonia de la lagunilla, hay muchísimo que contar, donde vivía tu mamá. Yo soy la que la recogía para ir a la CNOA. ¿Te acuerdas? Sí. Que una vez platicamos. Sí. Hay muchísimo de aquel lado y está mucho de la comunidad sefaradí. Yo creo que vale mucho también la pena que investigues por ahí porque hay muchísimo de qué hablar. 100%. Felicidades. 100%. Muchísimas gracias. Sí, la verdad es que esta conferencia tenía que ver con los anuncios del periódico en Yiddish, pero hay otras que sí, que se refieren al origen de Monte Sinai y a los judíos que llegaron de Siria sobre todo. Entonces sí, hay muchísimo más. Mónica, te estoy hablando desde San Diego. Mi grupo también te está escuchando. Felicidades. Gracias. Muchísimos saludos y muchas gracias por escuchar. Gracias. Nos preguntan, Mónica, que si existe actualmente alguna máquina o tipos de esa época. Máquina de escribir, mira, yo sé que Margot Glantz tiene la máquina de su papá Jacobo, que está con tipos en Yiddish, y es muy emocionante, yo la vi. Por ahí creo que hay otras así, pero ya las máquinas para la impresión de los periódicos yo no he visto. A lo mejor por ahí hay, me encantaría verlas. Ok, dice, alguien preguntó del periódico Der Tag, es un periódico de Nueva York. Contestan, ¿ok? Ya me está, no había oído ese. Ya. A ver, tenemos aquí otra vez. Estela, puedes hablar. Mira, el colegio israelita, cuando deshicieron la biblioteca de libros yiddish, quedaron 3 máquinas de escribir con tipografía yiddish. Están en la escuela como parte del museo de la antigua biblioteca. Y se mandaron 8,000 libros, había en la biblioteca, se mandaron al Yiddish Book Center como para salvar esos libros. Era una biblioteca extraordinaria que yo tuve la fortuna de revisar. Encontré maravillas que estaban ahí y muchos periódicos, revistas, cosas que estaban guardadas. Pero sí hay 3 máquinas con tipos en Yiddish, 3 máquinas de escribir. Ay, qué maravilla. Gracias por decirnos porque pues va a haber que irlas a ver. Son máquinas preciosas, ya son realmente objetos del pasado que los chavos de hoy no tienen la más remota idea cómo funciona una máquina de escribir, pero además, pues son tesoros. Gracias. Exacto. Pues sí, nos dicen felicidades, son reliquias. Muchas gracias. Creo que son todas las preguntas ya. Gracias. Muchas gracias, Mónica, como siempre. La verdad es que muy interesante y sí nos transmites, nos llevas a otra época con las fotografías y con todos tus relatos. No, pues gracias a ti, Anita, y a toda la organización que hay detrás en la que están haciendo cosas fantásticas y que se quedan grabadas y luego las podemos escuchar. Qué maravilla. Sí, eso es maravilloso para la gente que no pudo entrar a esta hora o por cualquier problema. Las pueden volver a escuchar o alguien que la quiera, que ya la haya visto y de todas maneras quiera escuchar algún dato o ver alguna fotografía, pues la puede volver a ver. Solo entrando a La Keile en Facebook o en unos días después en YouTube también. Buenísimo. Oye, ¿puedo hacer un comercial? Claro. Ya dentro de 20 minutos, bueno, a las 7 tenemos la noche de museos en la Sinagoga de Justo Sierra. En nuestro Facebook, que es Sinagoga Histórica Justo Sierra, o en nuestro canal de YouTube, que se llama igual, Sinagoga Histórica Justo Sierra, vamos a tener a las 7
a Salomón Saed, que nos va a hablar sobre la importancia de Tisha B'Av, que hoy es. Por si alguien se quiere meter a otros temas, ahí vamos a estar dentro de 20 minutos. Súper, pues ahí estaremos, primero Dios. Que te vaya muy, muy bien y muchísimas gracias a todos por escucharnos. Sigan viendo y escuchando nuestras pláticas. Tenemos muchas cosas para ustedes. Y Mónica, pues mil gracias y primero Dios estaremos en contacto para seguir ofreciéndole al público cosas tan interesantes como esta. Muchísimas gracias a ti, Anita, y a Raquel y a toda la plataforma de la Keile. Adiós a todos, gracias por estar. Bye a todos, gracias. Bye.